Altis presenta. Hola, bienvenidos a estos 1800 segundos. Les saluda Diolca Pérez, feliz de poder compartir con todos ustedes en sus hogares las noticias más importantes de la semana, pero sobre todo entrevistas súper interesantes. Y hoy en nuestra entrevista tenemos al doctor Marino Elcebif Pineda, abogado, penalista, experto, y con él vamos a desmenuzar primero las condenas en el caso de Marlyn y Marlon Martínez, y después vamos a hablar también de por qué no se leyó la sentencia de esta semana, que tenía que leerse íntegramente. Todos esos periquitos que muchas veces la gente ignora, nosotros los vamos a analizar hoy aquí con Marino Elcebif Pineda, y usted no se lo puede perder porque no solamente es la sentencia, no solamente es que dictaron 30 años para Marlon y dictaron 5 años para Marlyn Martínez, no. Esa historia no se queda ahí. Y esa historia pudiera cambiar, no solamente antes, también pudiera cambiar cuando llegue la apelación. Pero antes de que, para que llegue la apelación, hay que tener la sentencia completa, haberla leído, haberla expuesto al público y por supuesto que cada actor del proceso tome la decisión que considere. Recordemos que los abogados de Marlon Martínez dijeron que van a apelar la sentencia de 30 años, mientras que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que va a apelar la sentencia de 5 años de prisión para Marlyn Martínez por considerarla muy benigna y que no se tomó en cuenta que ella estuvo directamente involucrada en este crimen, en este doble crimen. Hoy también nos acompaña la doctora Teodora Castro con sus consejos a empleados y empleadores, y vamos a hablar de las preguntas más frecuentes en las relaciones laborales y la importancia del manejo de la información. Usted que es empleado, usted que es empleador, no se puede perder la sección de la doctora Teodora Castro porque pudiera encontrar las respuestas a muchas de esas preguntas que usted se está haciendo en este momento. Mientras tanto, hacemos primero un resumen de las noticias más importantes de la semana. Noticias buenas, pero también noticias muy malas. Noticias malas: encuentran al taxista de Uber desaparecido. Aquí lo reportamos en Informativos Teleantillas muchas veces con toda la esperanza de que pudiera aparecer vivo. Pues la última noticia que supimos de él, lamentablemente, fue que fue asesinado. Las autoridades están investigando, hay 2 personas detenidas, mientras tanto se persiguen a otras 2 porque hay 4 sospechosos de este asesinato de Jesús Mora Méndez. En Villa González fue encontrado su cadáver. También hablaremos del presupuesto nacional de 2019 porque no habrá variación y sabremos por qué más adelante. Quédese con nosotros, hay mucho que saber aquí en estos 1800 segundos. Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Todos conectados. Estar más conectado con tu prepago ahora es más fácil porque te regalamos WhatsApp, Instagram o minutos gratis cada semana solo por recargar o activar paqueticos y usar tus minutos. Todos con Altis estamos conectados. Ahora todos los dominicanos están más conectados. Altis. Impuestos Internos informa.
¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos internos. Tu contribución es nuestro principio. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hablemos del presupuesto general de la Nación para el año 2019. Los senadores estaban en una comisión, estaban analizando el presupuesto que mandó el gobierno de más de 900,000 millones de pesos. Este presupuesto, hubo mucha gente que pasó por el Congreso Nacional, incluyendo la rectora de la UAS, incluyendo fundaciones, incluyendo muchísima gente que quería que se le aumentara el presupuesto para el 2019, pero no hubo cambio. Ya los legisladores anunciaron que el presupuesto se va prácticamente igualito. Hay muchos sectores a los que se le debió haber incluido en este presupuesto y no se les incluyó. También hay mucha gente de fundaciones que quedaron fuera del presupuesto, sobre todo fundaciones que no presentaron su declaración. ¿Por qué? Porque si usted utiliza dinero del Estado, usted tiene que presentar en qué gastó ese dinero. Pero hay mucha gente que no. Pero hay una discusión alrededor de este presupuesto, alrededor de todo lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional, en esa comisión, que incluso motivó que Dominicanos por el Cambio fuera al Congreso Nacional esta semana a demandar que se dejara sin efecto el artículo 59 del proyecto de ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque el artículo 59, según se conoce, y digo según se conoce, porque mientras no se entregue el proyecto analizado por la comisión, no se entregue para aprobación en el Pleno, no se sabe exactamente qué es lo que conlleva este artículo. Pero les adelanto, el artículo 59 determina que el gobierno tiene la potestad de vender hasta el 10% de las entidades del Estado. ¿Por qué la discusión? Sabemos que se vendió Corde, sabemos que se vendió gran parte del SEA, sabemos que se ha vendido prácticamente la mayoría de las empresas del Estado. Pero ahora tenemos la planta Punta Catalina que nos ha estado desangrando porque se ha sacado dinero y dinero y dinero para este proyecto y no se sabe en qué monto va a terminar este proyecto. Entonces, ¿cuál es el temor de que este artículo 59 haya sido metido en el proyecto de presupuesto precisamente para poder vender Punta Catalina sin decir aquí me duele? Y eso es peligroso. Dominicanos por el Cambio estuvo en el Congreso Nacional demandando eliminar o modificar este artículo 59. El mismo ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ha admitido que sí,
que con este artículo el Poder Ejecutivo tiene la potestad de vender las partes de las entidades del gobierno, pero no especifican cuáles entidades serían. Ahora, usted se imagina que después que usted hace una casa, la muebla, entonces que se la vendan al sector privado. Y entonces el sector privado, como ha pasado con muchos hospitales, entonces el sector privado le venda a usted, que fue el que pagó la construcción de eso, entonces le venda el servicio. Bueno, señores, miren, en el campo eso le llaman el negocio de capaperro. Así mismito le llaman en el campo a este tipo de negocios. Nosotros vamos a estar muy pendientes del artículo 59 del proyecto de ley de presupuesto, porque, señores, no pueden. Primero, estamos endeudados hasta la tambora. Nosotros los dominicanos, usted que piensa que no debe, usted debe. Yo que hago un esfuerzo grande, porque cuando llega diciembre, coger los chelitos que me entran y eliminar las deudas para que en enero tener paz y saber que no le debo a nadie. Pues no, yo también debo. Yo también debo. Así que si usted cree que por el hecho de que no ir a una compraventa, empeñar, no coge prestado, usted no debe, pues sí, usted debe. Pero ahí está el tema y hay que estar muy pendientes todos los dominicanos del artículo 59 del proyecto de ley de presupuesto del año 2019 para que no nos vendan y nos pongan entonces a cargar los cuartos para otro. Miren, vámonos a la frontera porque en la frontera hubo un problema la semana pasada que estuvimos presentando y fue la situación que se le presentó al doctor Ureña y a un grupo de amigos que iban por la frontera, por la carretera internacional, y una turba de haitianos los detuvo, les quitó sus pertenencias, les quitó los motores en los que andaban y ellos en un momento, por la agresividad de las personas que no tenían ninguna potestad para hacer eso, ni siquiera para detenerlos, por esa agresividad ellos se vieron en riesgo. No es nuevo. Nos pasó a los reporteros internacionales en 2010, cruzando hacia, no en la carretera internacional, era en territorio haitiano, pero muy cerca de la frontera con República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay gente que vive de eso y todos lo saben. En la carretera internacional, cuando usted va en un vehículo, usted alcanza a ver cómo van bajando todas esas personitas que desde lejos se ven chiquititas, pero no, son hombres y mujeres, incluso niños. Pero usted lo ve, todas esas personitas cómo van bajando, corriendo de la loma cuando escuchan un vehículo. ¿Por qué? Porque viven de eso. Ahora, ¿quién falló? Y ahora los organismos de seguridad, sobre todo la gente del CESFRON, la gente del Ministerio de la Armada, también la gente del Ejército, están haciendo un mea culpa y están revisando y no sé qué, y nombrando comisión. Aquí se nombra comisión para todo, para todo. Y al final las comisiones no sirven para nada. Pero, ¿qué pasa con eso? Que nosotros somos los responsables de la seguridad de nuestras fronteras. Pero han dejado que la frontera se vacíe, ahí no hay dominicano, ahí no hay nada. Es inhóspito completamente, incluso para los que están prestando seguridad. No hay ninguna población. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay fuente de empleo, no hay servicios, no hay agua, no hay luz, no hay nada. Entonces, ¿qué usted quiere? Y yo siempre pongo el ejemplo israelí. En Israel han hecho habitables zonas que eran inhóspitas. ¿Por qué? Porque están en pleno desierto. Pero ¿qué ha hecho el gobierno israelí? La sociedad israelí ha establecido servicios en esos lugares, ha establecido empresas en esos lugares para que la gente pueda vivir y desarrollarse ahí. Eso ha hecho que muchas de las zonas esenciales, de las zonas viscerales de ese país estén pobladas de sus ciudadanos, que eso significa algo demasiado importante para la seguridad de los países. Pero nosotros no, a nosotros nos van a encontrar asando batata en cualquier momento. Pero bueno, miren, la senadora Sonia Mateo, senadora por Dajabón, una zona fronteriza, la zona fronteriza más importante, por lo menos en el tema del intercambio comercial. ¿Qué dice Sonia Mateo? Ella minimizó completamente este altercado, diciendo una verdad. Eso pasa todos los días. Lo minimizó diciendo que esto pasa todos los días. ¿Y por qué pasa todos los días? ¿Eso significa que no sea importante? Pues no, señora. Cada vez que Sonia Mateo dice algo, mete la pata.
Entonces yo no entiendo por qué Sonia Mateo insiste en hablar para que después la gente la esté acabando. Minimizar esto, señores, es un grave error. Lástima que no se lo cobren en las urnas, que es donde único la gente tiene el poder de cobrarle a los que están ocupando espacios en el Congreso y en el gobierno, cobrarle lo que hacen. Pero bueno, miren, el tema de Haití. En Haití, con el tema Petrocaribe, se anunció que en Haití las autoridades habían determinado suspender las cuentas de varias empresas, incluyendo empresas dominicanas que estaban ligadas al escándalo de Petrocaribe, por el que se habían perdido cientos y cientos de millones de dólares del acuerdo Petrocaribe, del beneficio de los hidrocarburos en Haití, que se habían ido al bolsillo de particulares y que muchas de esas empresas estaban ligadas. Por eso se intervinieron las cuentas según las autoridades haitianas. Las autoridades haitianas después recularon y mandaron a dejar sin efecto todo eso. Las empresas que se anunció que estaban vinculadas, empresas de Félix Bautista, empresas de Los Estrellas, que tienen trabajos, obras en Haití, ellos declararon aquí que eso no era verdad, que ellos no estaban involucrados en esto. Pero de que salió la bola, salió. Y Haití lo echó para atrás. Ahora, en Haití hay unos niveles de corrupción superiores a los niveles de corrupción en República Dominicana. Pero bueno, ellos tendrán que resolver su problema porque lamentablemente, por más que mucha gente quiera, República Dominicana no le puede resolver el problema a Haití, no se lo puede resolver. Miren, señores, qué escándalo. Encontraron en el Mirador Norte, en Santo Domingo Norte, en Villa Mella, encuentran 7 piernas humanas. Encuentran decenas de pintas de sangre, decenas de pruebas VIH en una caja. La tiraron en la pared, en la avenida, en la pared del Mirador Norte, aprovechándose de que por ahí no hay vigilancia, aprovechándose de que por ahí no hay cámaras, no hay nada. ¿Y qué pasa? Que según las autoridades de la Policía Nacional y de Salud Pública, varias de esas pruebas, sobre todo, tienen el sello del Hospital Salvador Begotier. O sea, ya se nombró una comisión, usted sabe que aquí se nombró una comisión para todo, ya se nombró una comisión para investigar este tema. Ahí está el director del Hospital Salvador Begotier, que tiene un mes al frente del hospital. Y miren, señores, ustedes me perdonan, pero el director del centro, Franklin Gómez Montero, se mostró muy extrañado de que esto pasara porque él dice que ellos cumplen con todos los protocolos. Pero ustedes saben que cuando llega un director nuevo a un hospital, muchas veces ese no era el director que querían. Entonces se la ponen en China. ¿Qué me parece a mí particularmente? Que quieren fuñir al pobre doctor. Yo no sé lo que pasa en el Salvador Begotier, que es un hospital moderno, un hospital de prácticamente reciente inauguración, pero un hospital donde también se mueven muchos intereses. Mucha gente que quiere la dirección, mucha gente que tiene negocios con el hospital, mucha gente que tiene negocios con los insumos del hospital. Aquí sabemos todo, que los insumos de los hospitales se los roban, los equipos de los hospitales se los roban, dan servicio con cosas del hospital para el sector privado. Muchos de los médicos no quieren cumplir los horarios en los hospitales públicos porque tienen su consulta privada. Entonces muchas veces vienen los directores a querer poner orden y cae mal y se la ponen en China. A mí me parece que este tipo de acción no es fortuita, que este tipo de acción va dirigida a hacer daño y mucho daño. Miren, por lo pronto lo dejamos ahí, señores, porque yo quiero aprovechar a mi invitado del día de hoy, porque quiero que analicemos de pe a pa el tema de la sentencia en el caso Emily Peguero. Una sentencia que fue respondida la demanda de la población en cuanto a la sentencia de Marlon, pero en cuanto a la sentencia de Marlon hay una inconformidad total que ha provocado, incluso ha provocado mucha
provocó protestas, quema de gomas y todavía sigue provocando mucho disgusto en la sociedad dominicana por la naturaleza de este crimen. Dentro de esta exposición que hará mi invitado Marino Elsevis Pineda, también vamos a tocar otros casos con los que pudiera haber una nebulosa similar, con lo que pudiera haberse dado una situación similar y con lo que pudiera también estarse poniendo en riesgo un sistema en el que hemos avanzado y que pudiéramos estar retrocediendo. Regresamos con nuestro invitado, Marino Elsevis Pineda, abogado penalista, cuando regresemos en 1800 segundos. Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Impuestos Internos informa. ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. Todos conectados. Estar más conectado con tu prepago ahora es más fácil porque te regalamos WhatsApp, Instagram o minutos gratis cada semana solo por recargar o activar paqueticos y usar tus minutos. Todos con Altis estamos conectados. Ahora todos los dominicanos están más conectados. Altis. Sin embargo, legalmente, ella es responsable solo de lo que el legislador ha establecido en el Código Penal como delito o crimen. De lo contrario, se violentaría el principio de legalidad que rige ampliamente el derecho penal, asunto que no está en discusión. Con este razonamiento, los jueces no pretendemos buscar culpables basado en la deficiencia de la investigación, ni desligarnos de la imposibilidad de aplicar lo pretendido, puesto que cada parte jugó su rol y desde su óptica la función que le corresponde. Y ellos mismos serán los encargados de autorrevisarse y analizar la forma en la que intervienen en los procesos. No siempre un fin justo y noble se justifica mediante medios malsanos con la falta de objetividad. En este caso, tergiversar la norma con la que en algún momento podrían ser juzgados, pues ahí en ese punto quizás reconsideren su postura con respecto al tema de la complicidad. Con esta decisión estamos más que seguros que la más fortalecida será nuestra institución, dígase el Poder Judicial Dominicano, pues hoy nosotros damos una muestra del que el respeto a la ley no puede ser objeto de transacción mediante presiones mediáticas y que la independencia judicial no es una utopía, sino más bien una realidad, pues un país con jueces justos y no populistas son los que brindan una verdadera seguridad, haciendo la justicia que se merecen todos y todas los dominicanos, siempre dentro del marco de la ley. En este caso, eso nosotros hemos hecho. Hemos cumplido fielmente el objetivo de nuestro juramento ante la Constitución, el cual fue siempre respetarla, comprendiendo que nuestra función principal es proteger a la ciudadanía, aunque inclusive sea decidiendo en contra del pensar de una gran mayoría de ella. Calcular el daño causado por Marlon Martínez y Marlon Altagracia Martínez resulta ser la tarea más difícil que nosotros hemos tenido, pues no existe dinero en el mundo para calcular el perjuicio moral que estos
igual que los jueces, podemos dimensionar, no solo por el hecho de haber Marlon quitado la vida a quien era su novia, una adolescente llena de vida y en espera de un hijo suyo, sino también por su madre, al haber ocultado su cadáver, dejando en estado de incertidumbre a la familia de la Ocisa durante varios días, sin saber sobre el paradero de esta, lo que ya sabía desde hacía ya tiempo, lo que se traduce en un perjuicio emocional que no podría ser diferenciado un acto del otro, llegando a un punto de razonar en que ambos hechos resultan ser totalmente equiparables a los fines de determinar una indemnización de las cuales son merecedores. Nosotros como tribunal, a la familia del adolescente ya hoy que no está entre nosotros, Emily del Carmen Peguero Polanco, nosotros comprendemos su dolor. Hemos visto de forma directa cómo ustedes han sufrido cada día después de aquel fatídico 23 de agosto. A ustedes les decimos que los culpables recibirán el mayor castigo posible por la ley que a nosotros nos toca aplicar, la ley de los hombres. Sin embargo, cuando nuestro castigo termine impuesto por sentencia, la mano de Dios los guardará en el momento indicado para que sea Dios quien pueda juzgar a estas personas y quizás Él los perdone. Pero con ustedes estamos seguros que tendrá un mejor detalle y es darles la fortaleza para seguir adelante, honrando la memoria de su hija, manteniéndola siempre viva en sus corazones, pues su hija será siempre ese ángel que habitará en su memoria. ¿Y por qué no decir? Bueno, ahí teníamos parte de las motivaciones de este caso, de esta sentencia del caso Emily Peguero. Y aquí tenemos a un querido amigo, colaborador de este programa que nos da siempre muchísimo gusto recibir, porque cuando lo llamamos siempre está presente. Marino Elcevis Pineda, bienvenido a 1800 segundos. Gracias por la distinción y siempre estaré como un gran auxiliar de la justicia aquí en tu programa. Bueno, Marino, y precisamente yo quiero que como ese auxiliar, un hombre con tanto conocimiento y que analizó y observó de principio a fin este caso de Emily Peguero, esas motivaciones tuvieron justificadas o más bien estuvo justificada en esas motivaciones la sentencia de 35 años de prisión. Bueno, ese es un resumen de las motivaciones. Esperemos que esas mismas motivaciones sean las que trasluce la decisión final, es decir, la que se lea, por cierto, no se leyó el día 15, y parece que han llevado el tema porque no fue una de las partes, pero se podía leer sin la presencia de alguna de las partes. Pero el tribunal quiso que tuvieran todas las partes. Lo importante es que los jueces... Antes de que pasemos de esa parte, Marino, esto provocó muchas reacciones, incluso en las redes sociales. Gente que se asustó el día que iban a dar la sentencia, pero se ha asustado también ahora que la van a leer completa y dice que pudieran haber hecho un cambio. ¿Eso es posible? Bueno, lo que pasa es que al juez sino a dar un resumen de los motivos de la sentencia, los motivos de la sentencia tienen que estar íntimamente ligado a su resumen y no puede haber una tergiversación, pero esos son también las causales que establecen los artículos 416 y siguientes del Código Procesal Penal para poder recurrir en apelación una parte que sienta que ha sido desfavorecida o que la ley no se ha aplicado en plenitud o que ha habido por parte de los jueces una errónea aplicación de la ley con respecto a los hechos que se han presentado en el plenario. Pero a mí lo que me da susto, Marino, es que eso pueda cambiar. De aquí a allá, eso pueda cambiar. Me imagino que la sentencia no va a cambiar, pero las motivaciones pudieran cambiar. Y precisamente vamos a tomar en cuenta, y por eso pusimos esta parte, para que usted recuerde lo que pasó. Si las motivaciones cambian, ¿pudiera cambiar algo rumbo a la...? Bueno, el artículo 418 del Código Procesal Penal establece prácticamente que cuando usted hace el escrito por el recurso de apelación, debe establecer cuál es el fundamento del recurso de apelación.
Y sobre esa base, entonces, establecer si hay una falta o contradicción de los motivos de la sentencia. Debe establecer, por ejemplo, la parte de la indefensión, si hubo una indefensión por parte de los postulados de esas motivaciones de la sentencia. Y debe establecer también si hubo una violación a la ley. En el caso de la jovencita Emily, hay un hecho que es indudable. Nosotros lo hemos dicho y lo vamos a repetir hasta la saciedad. ¿Cuál es la etiología del crimen? ¿Qué es lo que conduce a que se perpetre este crimen horrendo? El aborto. ¿Qué era la intención primaria? La intención primaria fue que interrumpir el nacimiento de una bebé o un bebé que tenía 5 meses, según dicen en estrado, y de acuerdo a la criminalística que se puso en evidencia en los tribunales y lo que fue conocido por todos. Lo segundo es que ocurrió un crimen preterintencional. ¿Qué significa eso? Que la intención no era matar a Emily, pero como vía de consecuencia se desembarazó en un crimen en contra de ella, porque ¿cómo usted le interrumpe el nacimiento a un bebé con 5 meses de embarazo? Pero también como usted se lo interrumpe sin las medidas médicas del lugar. Pero ya eso es todavía peor. Y vamos a un tercer efecto de los hechos criminales, que fue el ocultamiento de ambos cadáveres, el del bebé y el de la jovencita menor de edad, Emily. Si tú haces este ámbito, es decir, estos hechos, tienes que establecer una teoría criminal, es decir, una teoría del caso. ¿Cuál es el postulado que tú vas a defender? ¿Dónde se encuadra estos hechos? ¿Qué tipología tú corresponde? El artículo 304 del Código Penal habla del crimen seguido de otro crimen. Y evidentemente hubo un aborto, hubo un homicidio preterintencional y hubo un ocultamiento de cadáveres. Estos tres hechos criminales que ocurrieron y que son verídicos y que son inexorables en el tiempo, pueden dar a conocer frente a los que siguen el proceso una teoría. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que si el Ministerio Público hubiese ido un poquito más allá, se embarca en esa teoría del caso y no se va al tema del asesinato, y mucho menos a los artículos 354 y 57 del Código Penal sobre el hecho de la sustracción de menores y el engaño a una menor que la llevaron por engaño a la casa. Ese no fue el objeto. Bueno, que eso precisamente fue lo que le dio a Marlyn solamente una pena de solamente 5 años. Correcto. ¿Por qué? Porque la defensa, que fue muy buena, la de la doctora Ingrid Hidalgo, aprovechó ese planteamiento del Ministerio Público, que para mí fue erróneo, y entonces invalidó la posibilidad de que se postulara la teoría del caso sobre un crimen seguido de otro crimen que establece el artículo 304 del Código Penal. Y, claro está, el artículo 59 del Código Penal establece muy claro que un cómplice de un crimen seguido de otro crimen, cuya condena son 30 años, que es el caso de Marlyn, lo que le corresponde dentro de esa penalidad, de esa sanción, es la pena inferior máxima. Y la pena inferior máxima, si nos llevamos de esa teoría del caso, serían 20 años. Pero en este caso la defensa, que fue muy sagaz y muy inteligente, estableció que si el Ministerio Público había retenido otros tipos penales como una especie de carga, aquí los ministerios públicos se han dado a la tarea en los últimos años, y sobre todo es un error de la escuela de la magistratura y de la escuela del Ministerio Público, de estar ambilicando los procesos, de estar llevando tipos penales y hacer lo que nosotros decimos dentro del ejercicio de la profesión, los abogados,
una justaposición de tipos penales. ¿Qué significa? Es sobreponer a los hechos. Para que caiga, si no cae por aquí, Sí, que caiga por allá. pero eso no es un rompecabezas. Entonces terminamos perdiendo el caso. como con Marlin Ujú. por estar inventando rompecabezas. ¿Por qué? Porque usted tiene, primero, que respetar la Constitución. Los artículos 68 y 69 de la Constitución establecen muy claro que usted tiene que respetar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Usted no puede estar acusando a la gente de 50 tipos penales diferentes. Si realmente lo que ocurrió fue, le van a hacer un aborto a esta niña para interrumpirle el nacimiento. Que ya es un crimen. Que es un crimen. O sea, Es el decir, aborto per se es un crimen. claro, prefirieron matar antes que honrar, he dicho. Con esto quiero explicarlo. ¿Cuál es el por qué la queja de la sociedad? La queja de la sociedad está establecida porque usualmente cuando una niña queda grávida o embarazada, lo que se honra es ese nacimiento, las casan y los padres más pudientes honran ese nacimiento llevándose la niña a la casa y haciendo que esa criatura nazca viva y viable. Pero en este caso también la gente percibió que había también un sentido social de marginalidad, de concepción de clase, etcétera. Y por eso el pueblo de San Francisco de Macorís se vio solidarizado en el país porque todo el mundo se convirtió, yo diría la nación, en una gran sala de audiencia a través de los televisores. Pero también, Marino, ahí intervino Y mucho. protestó por esa concepción de clase en el sentido de no honrar el nacimiento del bebé y preferir el aborto. No, de cometer un crimen antes que hacer lo que tenía que hacer. Pero también hay un aspecto importante por lo cual la gente se volcó. Tantos días de angustia. O sea, y ese muchacho no hablaba. Salir descaradamente en un video diciendo, Emily, aparece, que tu familia estamos desesperados. O sea, eso te da una rabia. Una burla. Esa burla. Sí. O sea, cometiste un crimen y no solamente cometiste el crimen, sino que te estás burlando de las personas, de las víctimas. Sí. Estás Y de la sometiendo- sociedad. y de la Sí, sociedad. porque Estás fue un somet- crimen espantoso. Claro, está sometiendo a esa familia a una angustia. Mira, Marino, yo no soy partidaria de la violencia, ni soy partidaria de que la policía utilice métodos no legítimos. Pero yo misma decía, óyeme, ¿en qué momento la policía se convirtió en tan humana, en tan evolucionada, que no ha podido sacarle la verdad a ese muchacho, aunque sea para terminar con la angustia de Adalgisa? Porque la gente de este país, me decía mi padre, que el campesino del lugar más pobre y más remoto tenía vocación de obispo. Ujú. La gente en este país no es tonta. No, La gente sabe que ahí manipularon pruebas. claro. La gente sabe que ahí excluyeron personas. La gente sabe que Marlon no actuó solo, que ahí por lo menos había una comadrona, en el mejor de los casos, para poderlo llevar más suave. Pero realmente ahí apareció que el Ministerio Público fue realmente débil, no hizo una investigación prolija y además ¿No habrá sido a excluyó propósito que se gente. sacó gente de ahí, Marino? Claro. ¿A quién se sacó del Al médico, expediente a la del enfermera o a la caso comadrona? Emily? Lo vamos a ver cuando regresemos en 1800 segundos. Espera un momento. Impuestos Internos informa. ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. ¿Qué haría
Rías si te ganas $1.000.000. $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Se sacó gente del caso Emily, se excluyeron partes de las investigaciones importantísimas para tener un resultado conforme al crimen que se cometió. Marino. Yo pienso que hubo una mala investigación, que los jueces no pueden hacer las investigaciones y que lo que le llevaron al tribunal desembocó en esa decisión a la cual los jueces estuvieron atados. Primero porque esa fue la acusación que hizo el Ministerio Público, el 354 y 357. Y esa es la que tiene que aceptar el juez. Y sobre esa, fíjate que el juez se envalentona y dice, nosotros sabemos que fue un crimen muy grave, pero estamos obligados a fallar conforme a lo que se nos ha traído al plenario. Los jueces fallan y auditan de lo que se lleva al tribunal, no lo que decimos nosotros fuera de cama, fuera de los tribunales. Y ahora con la legislación tienen que apegarse completamente a las pruebas que se les llevan. Siempre se ha llegado a esto. Lo que pasa es que antes se llamaba la íntima convicción, ahora se llama la sana crítica. Pero en definitiva es lo mismo. Lo que pasa es que hay mucha gente... Pero Marino, antes Severino decía, son 20. Bueno, y a veces no había visto, según lo que escucho, porque yo no estuve como en plena conciencia en esa etapa, pero escucho los cuentos que llevaban a Severino y no había visto el acusado, ni había visto el expediente, ni había visto nada. Ya decía, no, son 20 años para eso. Lo que pasa es que antes, en beneficio del magistrado Severino, que tanto se le ha condenado, que murió pobre, que murió totalmente pobre y desamparado del Estado, Severino tenía la posibilidad de poner 20 años a una persona sin su presencia porque se podía condenar a la persona por el hecho de no aparecer en el tribunal sobre la base de que era un rebelde. Ahora no se puede porque tú tienes que tener la persona para condenarla y ejercer sus derechos. Sin embargo, el tema no está en el código, ni en el código procesal, ni en el código penal. De eso se encarga la gente, de querer echarle la culpa para justificar decisiones. En el caso de la jovencita Emily Polanco, lo que ha habido es una mala investigación del Ministerio Público. Y esa mala investigación del Ministerio Público desembocó en una decisión que podría ser criticada, que podría ser reconducida en la Corte, pero los jueces tomaron en consideración la acusación del Ministerio Público, que introdujo de manera, diríamos, inexplicable, de que esta jovencita la engañaron para llevarla, de que esta jovencita la sustrajeron y dejaron de poner en relieve el tema de que esta muchachita fue objeto de un aborto ilegal y que esta niña murió en un crimen preterintencional que se llama un homicidio preterintencional porque no era el objeto era interrumpir el nacimiento del bebé. Y posteriormente, ambos cadáveres, el del bebé y el de la niña, fueron ocultados y esos 3 crímenes constituyen un tipo penal propuesto por el Código Penal vigente, que se llama crimen seguido de otro crimen, en el artículo 304 del Código Penal. Y aparte de eso, desaparecieron pruebas, desaparecieron grabaciones, desaparecieron gente, claro. Y con eso comenzamos. Eso es Marino, parte de la mala investigación. Se desapareció gente, hubo gente excluida del proceso, pero también se habla de que parte de la investigación que se hizo en principio nunca llegó al final del proceso. Bueno, hay un tema que quedó latente en este proceso. ¿Dónde está la investigación
del ayudante del Procurador General de la República, Bolívar Sánchez. ¿Qué arrojó esa investigación? No se sabe. ¿Qué dicen los fiscales de San Francisco de Macorís con respecto a esa investigación que fue posterior y que se originó debido al escándalo y además por orden del Procurador General de la República? ¿Qué pasó? Marino, Eso quedó un sabor amargo. Marino, se nos acaba el tiempo, pero yo no quiero que te vayas sin responderme una pregunta. Fuera de los tecnicismos, fuera de lo que dice el juez, ¿fue justa la sentencia de Marlin? Bueno, tú sabes que en esto hay tres partes. La parte civil entenderá que la sentencia fue justa de 30 años para Marlon, pero que no fue justa para la madre, que solamente le pusieron 5. El Ministerio Público también va a recurrir, ya lo dijo, pero es parte de su acusación que pidió 20 años para la señora Marlin. Y la defensa entenderá que, por ejemplo, en el caso del jovencito Marlon, que no se trató de un asesinato, sino de un crimen preterintencional y pedirán 20 años. Y con respecto a la madre, la defensa establecerá que la complicidad a que aduce el Ministerio Público está contenido en los artículos 354 y 357 del Código Penal, que establece la complicidad por haber participado en el engaño o por haber participado en esconder el cadáver después de haber muerto la niña y haber muerto la... Hay un fenómeno que se dio con este caso y Bebé. es mucha gente que se manifestó frente a los juzgados y también se han presentado otros casos. Por ejemplo, el fiscal de Dajabón, que fue llevado a Montecristi y está acusado de violar a un niño. La gente atacando al juzgado, haciendo desorden. Le rompieron los vidrios Sí. al tribunal, eso es algo grave. Exacto, pero estos fenómenos, Marino, que se están viendo. Bueno, porque la gente no cree en los interlocutores de la justicia, en los fiscales, los jueces, en los ministerios públicos, y ese descreimiento que hay, lo que pasó en Dajabón es el punto más significativo en estos días, de que le entraran a pedradas al Tribunal de Justicia por una decisión que podía ser apelada, como dice la norma y como es de países civilizados. Sí, pero ¿qué se cree la gente? Que la gente, como no cree en el sistema, entonces ellos van a impartir justicia. Bueno, si la policía no entra pronto, a ese hombre se lo llevan y lo ponen en libertad, esa turba que esa noche... Bueno, ahí vemos algunas imágenes. Mira, aquí pasó fíjate. al contrario. La turba quería, en el caso de Marlin Martínez, quería linchar a Marlin. Aquí la turba está para salvar al libertad. fiscal, para sacar y poner en libertad al fiscal, porque entiende que es una acusación falsa, pero él tiene una acusación, él era fiscal de niños, niñas y adolescentes y tiene una acusación de haber violado a un niño de 14 años en pleno ejercicio de sus funciones, que es más grave todavía. Incluso en la comunidad de Santiago Rodríguez me dicen que hubo también innúmeros hechos violentos en favor del fiscal. Eso te indica dos cosas, o que ese hombre es muy probo, que tiene una conducta sumamente intachable, o que concitó una serie de seguidores que hicieron ese tipo de atropello, pero por cualquier condición que fuere, nosotros tenemos que rechazar la barbarie. Claro. Porque para eso están los tribunales y no podemos aplicar la ley del talión. Y además, usted, aunque piense que tiene la verdad, probablemente usted no la tenga. Marino Elsevis Pinera, gracias por estar con nosotros, gracias por siempre ser un colaborador de este programa, por este análisis tan minucioso del caso de Emely Peguero. Vamos a esperar cuando se lea la sentencia completa. Gracias, Marino. Muchísimas gracias a ti y por esta oportunidad de poderme expresar y a su vez satisfacer a una serie de personas que me habían pedido Y a mí también. que hablara, que ya tú lo habías anunciado, y yo vine con la mejor convicción de ser lo más equilibrado, pero también dentro de lo que es la normativa penal, y así las cosas, establecer mi criterio profesional, que debe ceder siempre frente a otros criterios que sean más convincentes o más allegados a la verdad, porque lo que se busca en justicia es lo verosímil.
no es lo que yo piense, sino lo que está más cerca de la verdad y de las pruebas legalmente obtenidas. Así es, Marino. Hacemos una pausa, regresamos con la doctora Teodora Castro con sus consejos empleados y empleadores. Impuestos Internos informa. ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. El manejo de la información y las preguntas más frecuentes en cuanto a la relación laboral. Ese es nuestro tema hoy con la doctora Teodora Castro. Bienvenida, doctora. Hola, Dilka, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos, doctora, a esto porque usted nos va a matar porque le dejamos poco tiempo. Adelante. Sí, vamos a hablar de lo que más inquieta en el sector laboral cuando van las preguntas. Empleados, empleadores. Inmediatamente el empleado pues llega a la institución. Lo primero que habla es de cuáles son sus derechos y beneficios. Y nosotros siempre cuando hablamos de cuándo yo puedo adquirir mis derechos, inmediatamente usted entra, ya tiene derechos, pero cuando se habla de la parte económica, a partir de los 3 meses, y esas prestaciones laborales. Señores, no hablen de prestaciones laborales per se, hablen de derechos adquiridos. Las prestaciones laborales que incluyen lo que es el preaviso, la cesantía, las vacaciones y lo que es la participación de los beneficios, incluyendo también el sueldo 13 o lo que llamamos de regalía pascual, hay una parte que se divide, que es la cesantía, que es la parte más jugosa que hay dentro de las prestaciones laborales y es la principal pregunta, ¿cuánto me sale a mí de cesantía? Pero es que eso no es un dinero, eso no es un depósito que usted tiene ahí para cuando usted se va. Doctora, aquí estos muchachos van de una vez a la secretaría y hacen el cálculo y cogen prestado en base a eso. Que no hagan cálculo en base a la cesantía, porque la cesantía se da si el empleador decide dar por terminado de manera unilateral su contrato de trabajo, paga la cesantía. O si el empleador es condenado en esas prestaciones laborales porque lo separó del trabajo o le dio término al contrato infringiendo la ley o cometiendo faltas en contra del empleado. Así es que es importante que usted sepa que sí, el preaviso, la cesantía, las vacaciones y también lo que es la participación en los beneficios de la empresa y el sueldo 13 sí está estipulado, pero que la cesantía solo en esas condiciones es que se puede dar. En cuanto a las informaciones, es importante que el Departamento de Recursos Humanos de una institución pues tenga las informaciones claras, precisas y concisas para sus empleados, porque una mala información, una desvirtuación o sea, cuando se desvirtúan las informaciones, también entonces eso crea conflictos dentro de la empresa. El manejo de la información dentro de la empresa, principalmente dentro de recursos humanos, es determinante para que usted pueda llevar a feliz término lo que es el manejo del empleado. Otra vez, ¿qué yo voy a hacer dentro de la institución? ¿Qué yo voy a hacer dentro de la empresa?
usted debe tener un organigrama claro, preciso y una descripción de puestos para que usted evite también un problema en cuanto a la información. Hay conflictos institucionales o empresariales que se dan precisamente cuando la persona que le va a hacer la inducción cuando usted llega a la empresa no le sabe decir qué usted va a hacer dentro de la empresa. Casi siempre el que está dentro de la empresa piensa, este vino a sustituirme. Que lo van a sustituir, le van a hacer ruche el palo. Ese lo trajeron para sustituirme y encima de esto, cuando no le dicen, o sea, a quién es que va a sustituir o qué es lo que va a hacer dentro de la empresa, los demás pues se resienten y eso trae problemas. Aquí me están haciendo señas, Dilga. Doctora, y sobre todo cuando te ponen a entrenar al que te va a sustituir. Sí, pero que eso te pone a la gente rabiosa. Y no debe ser así, porque si a ti te eligieron para poder instruir a la persona que entra, es porque tu trabajo, porque tu profesionalidad está alta. Ajá, y es posible doctora, que a pero ti si te te van vayan a votar. No necesariamente. Mira, en el sector privado no sucede así, sino que tú vas a pasar a un plano superior. Si es a ti que te van a votar, no te van a poner a entrenar a la persona que entra. Así es que esa cultura de que ese que entró es porque me va a sustituir a mí, no necesariamente es porque usted va a ser separado de la empresa, sino porque usted puede ser promovido a un cargo superior. Y tomar en cuenta que los que están ahí están viendo cuál es su trabajo. Mire, doctora, sobre eso hay muchas preguntas que yo tengo aquí, muchas preguntas que incluso tienen la audiencia y tienen incluso la audiencia que tenemos aquí dentro del estudio, porque hay gente que está haciendo cálculos con los chelitos que le van a dar si lo votan. Así es que nosotros vamos a reeditar este tema con las preguntas que nos faltan la próxima semana. Gracias, doctora Castro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. El próximo domingo aquí estaremos contando 1800 segundos. Cuídense mucho, pásenla bien. Altiz presentó. Imagina.